Empezaremos porque, como ya era de esperar, algo que tenía que durar media hora ha durado una hora y tenemos una hora para el debate. Entonces, yo, si os parece, intentaré hacer algunas preguntas. Yo creo que no nos dará más tiempo de lanzar 4, 5 o 6, porque todos tenéis ahora, el debate está abierto, pero antes de ello hemos invitado a Olimpia Ferreiro de la Generalitat Valenciana, porque fijaos, una de las preocupaciones, y ahora ya podemos entrar en los terrenos de cada uno, una de las preocupaciones es realmente, María, si esto es un mandato BIM o no. Si esto es algo que va a crear un cambio transformador, ese segundo punto de ser palanca de la transformación digital del sector de la construcción, ¿no? Y yo creo que, claro, no soy experto en política y quiero que nos lo explique Olimpia, porque desde este punto de vista es como una administración. Hubiéramos podido invitar a la catalana, pero como yo soy de Barcelona, pues para no hacerlo tan directo, pero hemos invitado a la Generalitat Valenciana desde el punto de vista de decir, oye, sin ningún tipo de obligación, uno avanza desde su comunidad autónoma para crear digamos así, su mandato BIM, ¿no? Mi preocupación que os lanzo es el hecho de que tenemos 17 comunidades autónomas y esto empieza a ser ya urgente, porque es algo que igual que aparece una directiva en el 2014 y en el 2016 Reino Unido ya cabalga encima de ella, Francia en el 2017, etcétera. Nosotros casi tardamos 10 años, ¿no?, para hacerlo. Entonces, Olimpia, ¿por qué una comunidad autónoma como la valenciana se lanza su propio, digamos así, mandato BIM y empecéis a trabajar desde este punto de vista? A ver, bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias, Ignasi, por invitarme a participar en esta sesión. A tu pregunta te puedo contestar desde el plano más técnico. Yo represento un departamento técnico de la Generalitat Valenciana, concretamente enmarcado dentro de lo que es la Consellería con competencias hasta ahora en vivienda y en arquitectura, ¿vale? Entonces, mandato BIM como tal de la Generalitat no existe. Sí que es cierto que desde ya hace un tiempo, pues concretamente desde el marzo del 2022, hubo unas recomendaciones desde la Consellería de Hacienda, que es la que tiene la competencia en el patrimonio inmobiliario de la Generalitat, acompañadas de unos requisitos para que los departamentos empezaran a impulsar sus licitaciones en BIM, pero no quedó más que en una recomendación. A raíz de la experiencia que empezamos a caminar en el departamento en el que estamos, ¿vale?, y por esa competencia que teníamos en edificación y en arquitectura, pues también impulsamos varios proyectos piloto de vivienda pública que nos han servido un poco para un departamento que parte de ese nivel 0 o nivel no BIM, ¿vale?, pues un poco romper mano y ver cuáles son los problemas que nos vamos a encontrar. Luego sí que es cierto que ha habido una voluntad política en empujar esto y, claro, yo creo que en este momento que haya un mandato, un plan BIM del Estado es clave y fundamental porque obviamente va a producir un efecto tractor con todas las comunidades, las que hayan empezado a dar sus primeros pasos como nosotros u otras. Entonces, y ya no solo de otras administraciones o administraciones locales, sino en general del sector y de la empresa privada, de todas esas pequeñas empresas que tienen que empezar a dar los primeros pasos. Entonces, bueno, en realidad ahora mismo la situación que tenemos en la Comunidad Valenciana es que se ha publicado una estrategia que no va acompañada de un mandato ni de una obligación, pero bueno, se ha puesto encima de la mesa cuáles son la hoja de ruta, ¿vale? Entonces, yo creo que la estrategia se puede consultar en la página web de la Generalitat para que todo el que pues tenga interés pueda desgranar en qué consiste, ¿vale? Y esta estrategia pues destacaría quizá dos cuestiones principales. Una de ellas es que cuando se empezó a trabajar en su elaboración,
¿vale? En un primer lugar se contó con, bueno, con expertos para elaborarla. Uno es el Instituto Valenciano de la Edificación y otro es la Asociación Building Smart, ¿vale? Yendo de la mano de expertos pudimos empezar a elaborarla, pero consideramos que era algo que no debía hacer la Administración por sí sola, sino que ha nacido con una vocación y con un espíritu participativo, ¿no? La elaboración se ha contado con agentes del sector de la edificación, tanto a nivel interno, con todos los departamentos de la Generalitat, como a nivel externo. Y por otro lado, también la estrategia lo que contempla, si la consultáis en detalle, son varias líneas de acción que no todas están dirigidas a impulsar y como elevar el grado de madurez de la propia administración, sino a apoyar al sector privado, ¿vale? Entonces, un poco yo creo que esta singularidad de que ha nacido de la mano de un proceso participativo, ¿vale? Para ello también un poco asimilando a la comisión interdepartamental del Ministerio, pues desde la Generalitat se aprobó un decreto a finales del año pasado por el que se creaban dos órganos colegiados a diferentes escalas. Un órgano que es lo que se conoce como la Comisión Interdepartamental para la Innovación en la Edificación. Este órgano está compuesto por todos esos departamentos que tienen competencias en edificación y todos aquellos departamentos que también pueden estar relacionados para implementar esta metodología. Y luego esta comisión también tiene un órgano de asesoramiento, ¿vale? Que lo conocemos como el Consejo de Participación y Deliberación para la Innovación en la Edificación, donde en este órgano están representados colegios profesionales, arquitectos, ingenieros, aparejadores, la Federación de Empresarios de la Comunidad Valenciana, la Red de Institutos Tecnológicos, Instituto Valenciano de la Edificación y otras entidades. Gracias a generar esos dos foros, es ahí, a raíz de ellos, donde se ha podido debatir desde unos primeros borradores esa estrategia que se iba a impulsar y a publicar desde la Generalitat. Con lo cual, ha sido un proceso relativamente, pues un poco como se ha contado desde el Ministerio, de una forma, se ha tratado que sea ágil para llegar y que contáramos con el primer borrador, pues con el visto bueno de todas las partes. Entonces, desde diciembre del 2022 hasta abril de 2023, que tenemos la estrategia publicada, se han generado y se han contado con diferentes grupos de trabajo porque la primera cuestión que se abordó en el marco de estos dos órganos fue cómo implementar la metodología BIM en la Generalitat Valenciana y cómo esto iba a afectar al sector de la construcción en nuestra comunidad. Entonces, a través de grupos de trabajo de expertos, donde, por ejemplo, pues aquí tenemos con nosotros a Sergio, que ha participado en la elaboración de grupos de trabajo, David, pues nada, se ha dado a conocer, se ha dado la oportunidad a las empresas, a los colegios profesionales de conocer esos borradores, de que participen, de que nos den su opinión. Y a raíz de todo ese proceso de trabajo y de colaboración con todos los agentes, al final contamos con una estrategia que, bueno, lo que nos marca es la ruta en los próximos 4 años, una serie de acciones que se pretenden llevar a cabo. Si bien pues no hay un mandato como el que ahora mismo tenemos del Ministerio, una obligatoriedad de tales contratos o tales importes van a tener que licitarse utilizando esta metodología. La otra cuestión que también me gustaría contaros es, pues bueno, obviamente, igual que en el Ministerio, desde la Comunidad Valenciana, para poder elaborar esta estrategia, se partió de realizar un diagnóstico de cuál grado de madurez del sector, tanto a nivel intra, dentro de los departamentos técnicos de la Generalitat Valenciana, como los profesionales del sector privado. El resultado, pues similar a lo que hemos visto en el mandato, es que, bueno, el nivel es bastante inicial, pero sí que hay una voluntad por transformar el sector y por digitalizarlo. Entonces, dentro de la estrategia se da importancia a lo que es la formación tanto interna a través, pues, de cursos para personal funcionario, como la formación externa que se puede dar a los profesionales del sector, que al final van a recibir, son los que van a licitar y a recibir esos pliegos, esos contratos de servicios de obras en los que vamos a estar exigiendo que utilice la metodología BIM. Esto Porque también venía resultado.
Olimpia, en los contratos, por ejemplo, en la Generalitat Valenciana, el contrato de proyecto y obra, ¿cómo se percibe? ¿El proyecto, digamos así, más colaborativo, se percibe desde un punto Pues de vista positivo o negativo, como ocurre en otras comunidades? yo te puedo contar que desde el departamento en el que estamos no es un contrato en el cual se haya impulsado. Si bien vemos que de cara a la industrialización de nuestro sector de la construcción y la especialización en todo esto, al final creo que es algo que debemos probar. De hecho, en el departamento en el que estoy, de estos 3 pilotos que hicimos como prueba demostradores de que, bueno, podemos empezar a caminar en este sentido y a utilizar esta metodología, ninguno de ellos es contrato de proyecto y obra, ¿vale? Nacieron de concurso de proyectos que para la fase de concurso no se utilizó la metodología BIM, pero sí se exigió para la redacción de proyectos. Ahora estamos en fase de contratación de la obra. Para la ejecución de la obra también se ha exigido que se incorpore esta metodología, pero sí que es cierto que de esta experiencia de los pilotos vemos como que uno de los demostradores que necesitaríamos probar en este mundo al que vamos de la digitalización es el de contrato de proyecto y obra. Pues si te parece, Olimpia, lo dejamos aquí porque iremos tocando distintas cosas durante el debate, ¿vale? Queremos dar voz a Sergio Muñoz, que yo creo por el color de piel en la cara lo acabamos de sacar de la playa ahora mismo, pero Sergio, desde el punto de vista de Building Smart Spain, y habiendo, porque también tenemos aquí a David Martínez, que representa el encuentro de usuarios BIM, o sea, casi es un poquito un especial Valencia, parece hoy. Tenemos la sensación, muchos, de que hemos tardado un poco de tiempo, ¿no? Sé que tú en las presentaciones normalmente dices, no llegamos tarde, sino llegamos en el momento adecuado para recoger las experiencias de todos y poderlas abordar bien, ¿no? Una manera políticamente muy correcta, Sergio, pero yo creo que llegamos un poco tarde y os doy un par de números, ¿vale? Uno es que el 31 de diciembre de este año han de quedar contratadas todas las obras que entran dentro del Next Generation, ¿no? Y por lo tanto, no sé qué ocurrirá con unas obras que representan ¿no? más o menos lo que se dice sobre unos 6.000 millones de euros, ¿no? Entonces, me gustaría que no pasara como con el CTE, ¿no? Que quedó aprobado después de haber hecho unos 2 millones de viviendas durante el boom inmobiliario y justo en el 2008 aprobamos el CTE que las deja todas fuera de normativa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acelerar esta absorción de BIM dentro de nuestro entorno? Pues desde Building Smart Spain, ¿cómo ves esta transición, ¿no? Llevamos quizá como 10 años, esta transición va aquello que progresa adecuadamente, como dirían en el colegio, o le falta cierta recuperación o que alguien nos ayude ahí a hacer deberes antes, ¿no? ¿Cómo se percibe? Bueno, yo coincido bastante contigo, Inasi, en que llegamos tarde, ¿no? Me gusta poner el ejemplo, ¿no? Cuando Gandalf dice que los magos no llegan ni pronto ni tarde, sino cuando se lo proponen, bueno, pues en este caso también podemos decir que es cuando nos lo hemos propuesto, pero algunos no lo propusimos mucho antes, ¿vale? Dicho esto, también es verdad que a lo mejor nos habríamos estampado, a lo mejor nos habríamos encontrado en un sector poco preparado, poco receptivo y ahora un sector mucho más dispuesto. Mucho más dispuesto, aunque sea el concepto de obligatoriedad, ¿no? Que es algo que siempre en un primer momento muestra rechazo. Y retomando lo que estaba comentando Olimpia, en una de las sesiones de estas que hicimos con el sector, con la Generalitat Valenciana,
lanzamos, ¿no?, el globo sonda de qué os parecería que hubiera un mandato BIM, y fue muy bien recogido por el sector privado, por los colegios profesionales, por la industria. Es decir, la industria a día de hoy no lo ve de forma negativa ese mandato, porque considera que es hacia donde hay que ir, y que a día de hoy no está tan lejos como para suponer una barrera importante, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que es lógico que el plan BIM de la Administración General del Estado sea progresivo. Creo que tiene unos plazos iniciales que están a la vuelta de la esquina. No sé si es abril del 24, eso es pasado mañana, como aquel que dice, con lo cual, bueno, pues tenemos que prepararnos. Y creo que hay otra cosa que plantea, que al sector creo que nos tiene que convencer o que gustar, y por la que yo creo que hemos peleado, y es a veces la sensación de que el adjudicador te esté pidiendo cosas sin saber muy bien por qué te las está pidiendo, o sin estar preparado, ¿no?, al respecto de lo que tú le vas a entregar. Y esto creo que en el plan se trata bastante bien, y se propone que ese nivel que se exija por parte de un adjudicador lo tenga ya adquirido ese adjudicador, ¿no? Es decir, que el adjudicador, cuando pida, sea capaz de aprovechar realmente el esfuerzo que supone mejorar la calidad de los entregables cuando trabajamos con BIM. Con lo cual, bueno, sí, llegamos mucho más tarde de lo que pensábamos, pero creo que ahora mismo, bueno, nos hemos puesto en general bastante las pilas, y hay que ver la parte de oportunidad que supone todo esto. Y como decía, creo que por lo general el sector lo percibo bastante receptivo, ¿no? Y no veo un rechazo a día de hoy, y que a lo mejor hace, no sé, 5 años hubiese generado un rechazo mucho más grande. En este sentido, uno de los ámbitos, cuando hablamos del sector AECO, ¿no?, de arquitectura, ingeniería, construcción, operación, mantenimiento, una de la parte importante, y se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, de no tanto la utilización de BIM, sino de VDC, ¿no?, de todo el Virtual Design and Construction, ¿no?, o sea, de la parte operativa de la construcción. Tenemos con nosotros a Begoña Martín de COMSA, ¿no? Desde el punto de vista de constructora, que quizá hemos visto en Cataluña, ¿no?, las recientes adjudicaciones y licitaciones ya piden un coordinador BIM propio de la constructora, ¿no? Entonces, Begoña, ¿cómo este salto, cómo lo ves dentro de vuestra propia constructora y viendo un poco el panorama de vuestro sector? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Ignasi, por darnos la oportunidad de dar nuestra opinión y punto de vista. Para nosotros este plan BIM España es pues una bocanada de aire fresco. Nosotros llevamos creyendo en el BIM desde 2014. Estamos cerca del aniversario. Hemos empujado mucho. Uno de los trabajos que he estado haciendo al leerme el plan BIM a fondo es en qué punto estábamos nosotros, ¿no? Y bueno, sin parecer ostentosos, digamos que nosotros hemos tocado el BIM integrado. De hecho, con algunas de las administraciones autonómicas hemos llegado a hacer pues que toda la información salga de los modelos. Quizás lo que queda ahí todavía un poco como reto, el tema del CD completo con toda esa idea. De hecho, tuvimos una mesa dentro de la Building Smart, una mesa con constructoras, que dedicamos pues una mañana entera a hablar sobre lo que era para nosotros el CDE y los usos. Entonces, bueno, yo creo que son unas siglas que dan bastante de sí. Y para nosotros esto es un aliento para seguir avanzando, porque estamos en el BIM integrado, pero no en el 100% de nuestras obras, ni de lejos. Es decir, en obras muy, muy puntuales. Puntos así importantes que me gustaría destacar de lo que hoy se ha estado hablando, ¿no? Es, bueno, no, ahora justamente hablaba Sergio, en qué punto estamos, ¿no? Tú hablabas que en diciembre del 23 pues hay que bueno, pues licitar 6.000 millones más de euros. El sector está, digamos, está complicado encontrar personal. O sea, hay muchísima gente trabajando. Cuando buscas perfiles falta. Nosotros tenemos equipo propio y hasta la fecha
pues la implantación BIM es propia, hemos formado, por supuesto contratamos gente y alguna subcontratación hacemos para laminar esas puntas de producción, pero si nos propusiéramos, ¿no?, es que todas las licitaciones con esos presupuestos a nivel estatal estuvieran en BIM, nos faltaría personal. Hemos hecho un esfuerzo de formación transversal dentro de la empresa. Podemos decir que ya todos nuestros jefes de obras y jefes de producción tienen formación BIM, a su nivel, por supuesto, de consultar información y ser autónomos, como lo eran hasta ahora pues con el 2D, poderlo ser con los modelos BIM. Puntos importantes de este plan que quizás no se tocan es, hay algunas licitaciones que están saliendo con unas partidas donde se prevé una remuneración, una previsión, ¿no?, para la implantación BIM en obra. Eso para nosotros es importante, aunque no acabamos de entender bien cómo se están haciendo, parece que no hay una regulación, que no están uniformizadas, pero para nosotros un tema importante es si el proyecto nos viene en BIM o no. Es decir, cuando vamos a BIM nos interesa ir a niveles de BIM avanzados, integrados, porque es cuando nosotros le sacamos rentabilidad. Si lo que se trata es de hacer un as-built para la administración, pues no pasa a ser más que un producto para que nuestro cliente esté satisfecho. Lo que intentamos en ese punto es sacarle algo, ¿no?, es decir, que nos ayude a nosotros, pero lo que nos interesa son niveles de madurez mucho más elevados. La dificultad que tenemos ahí es, bueno, pues la administración, mucha, pues ya lo habéis dicho, ¿no?, está en proceso de llegar a esos conocimientos. Es una muy buena noticia que estén en camino, que haya inversión, que haya voluntad y que haya una planificación, porque las fechas son súper importantes que existan. Y, bueno, eso es importante. Y por último, una de las cosas muy importantes que estáis hablando es del Open BIM, ¿no? Creo que es vital para compartir, para la colaboración, pero desde las constructoras yo creo que reclamamos la importancia del nativo, porque imaginaos que, bueno, pues eres adjudicatario de una obra y que no te dieran la obra el proyecto en abierto, que te lo dieran todo en PDF. eh, Toda la documentación que tienes que generar la tendrías que generar de cero. Entonces yo creo que ahí hay una dificultad porque la interoperabilidad entre software hoy en día pues prácticamente no existe. Podemos leer, podemos consultar, pero si lo que nosotros nos dedicamos es a construir, necesitamos poder editar toda la información de la fase anterior, ¿no?, y que el ciclo de vida sea una realidad en cuanto a editable, no solo en cuanto a consulta. Entiendo que para la administración, quizás con la consulta, si es capaz de captar la información y meterlo en sus bases de datos, en sus Gmails, en toda pues el software que tengas, pues es estupendo, pero reclamo, Sergio, ya me pasa por mí, ¿no? Porque buscando información para preparar la sesión de hoy, he buscado el número de constructoras que hay en España. El número exacto son 425.251 empresas constructoras en España. Significa que uno de cada 10 españoles parece ser que tiene una constructora, más o menos, ¿no? Pero ¿de qué manera, y como profesional en Comsa veis, y María también, ¿no?, de qué manera vamos o podemos acelerar el hecho de que lo más seguro todas ellas son, o el 99% de ellas son pymes? ¿De qué manera el calado de BIM se puede llegar hasta este punto? Creo que no soy representativa, ¿no?, porque estoy en ese 1,6 que no es una pyme, somos una gran empresa, con lo cual, pues sí, hemos hecho una inversión importante, pero es mucho más fácil para una gran empresa que para las pymes, por supuesto. Necesitan ayuda, lo que necesitan es, eh, yo creo que sobre todo lo que más cuesta es, aparte de la formación, es el licenciamiento de los software. Y como constructoras, eh, es no empezar de cero. Es decir, si tú ya tienes un modelo BIM con el que tienes que trabajar, pues al final de lo que se trata es de implementar los cambios, que no son pocos en el proceso de obra, pero no es hacer un proyecto de cero. Lo que nos estamos encontrando en esta fase de madurez BIM es que, bueno, voluntariamente, muchas veces, porque creemos en esto y hay que aprender caminando, hemos tirado un paso atrás, ¿no?, empezando en fases anteriores para llegar a tener el modelo de inicio. Yo... Entonces, Sergio, me parece que habías levantado la mano. Bueno, nada, una pequeña queja que le iba a poner a Begoña, ¿no? Muy Adelante. pequeña, o sea, yo
yo te entiendo, Begoña, pero yo entiendo que vosotros lo que necesitáis es que la información que os llegue de fase de diseño sea útil para vosotros. O sea, creo que entre comillas, el menor de vuestros problemas es el formato en el que venga, es que sea útil, que tenga la información que necesitáis. Porque bueno, pues es que me lo decís muchas veces en la mesa de constructora, es que el proyecto que me llega no me vale para medir, es que el proyecto que me llega no me vale para construir, y eso va mucho más allá de los formatos. Es decir, yo creo que al final resolver el gap que se produce cada vez que cambias de fase, cuando hay intercambio de información, al final hay que resolverlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Pues planteabais contratos colaborativos de diseño y obra, pero puede haber auditorías de los modelos cuando acaba cada fase. Pues ahora mismo se está planteando que el cliente pague 2 veces por lo mismo, que pague al diseñador que haga un modelo y que a veces introduzca partidas, que no es habitual, pero que ocurre, que se introducen algunas partidas para que haya un modelado o un nuevo modelado en la fase de construcción para generar un nuevo modelo que les valga para construir, ¿no? Es decir, hay un problema. Está claro que hay un problema y que hay que solucionarlo para ser eficiente, ¿no? Y me gustaría que no le echemos la culpa simplemente a que... Que no pensemos que la solución sea que todos trabajemos con la misma herramienta propietaria, que es lo que parece, y eso por sí solo no resuelve el problema. Creo que el problema es mucho más grande y al final es que cada uno cumpla su parte de hacer las cosas bien, ¿no? Y de tener un buen control de calidad y que las necesidades de la constructora estén reflejadas desde un principio. Lo mismo que para los de operación. Los de operación también dirán lo mismo, también dirán, bueno, cuando me dais el as-built, yo eso no me vale para gestionar el activo, ¿vale? Yo necesito otra cosa, ¿no? Es decir, al final tenéis unos usos que son muy determinados y muy concretos y la información que os llega no os acaba siendo de utilidad o no como debería, ¿no? Y eso es lo que hay que resolver de todas las vías posibles. Es que yo creo que ahí hay un hecho que es que, bueno, el sector está en maduración y el ejercicio o el coste de hacer un proyecto en BIM pues es muy superior al hacerlo pues en 2D, en el modo, digamos, tradicional. Y yo creo que esto, bueno, pues está sufriendo una época, yo creo que estamos en una época, lo digo en positivo, muy bonita de transformación y de ver, ¿no? De superar dificultades y de ir creciendo en este camino. ¿Que cuesta más? Sí, pero bueno, lo estamos disfrutando también. Un poco el reclamo es, el IFC yo creo que está muy bien para comunicar, para transmitir, para que la información no caduque, es vital, no para nada voy en contra, pero reclamo la importancia de los nativos porque me tengo que centrar en construir, tengo que poder gestionar la información. Quizás muchas veces nos quejamos que los modelos no nos sirven, bueno, pues porque a lo mejor falta madurez en eso, podríamos, en los contratos que son colaborativos y entramos en las fases anteriores, de lo primero que hacemos es las partidas importantes, oye, ¿cómo las necesitamos? Y nos ponemos en común esos puntos. Pero se está viendo que los proyectos, pues hay algunos que te vienen sin planos de replanteo, son cosas ya muy de detalle. Y al final todo cuesta. Iván, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, es que creo que Begoña está dando en una de las muchas claves de esos puntos oscuros de este plan que no están bien definidos, ¿no? Creo que perdemos el foco. O sea, el BIM no deja de ser una herramienta, y entiéndanse en el contexto más largo de herramienta, no herramienta de software de modelado, sino que es una herramienta para conseguir un fin. Y el fin de la administración, y lo explicó María y también el subsecretario, es ser más eficientes, ¿vale? Y bueno, como secundario, vamos a decir, es ser tractor de las empresas privadas. Entonces, para ser más eficientes, no tengo que hacer un listado interminable de requisitos, por muy bien pensados y muy homogenizados que estén para toda la AGE, para que tú me entregues algo. Porque entonces convertimos el BIM en un producto, que era lo que apuntaba Begoña. No va a servir de nada que el BIM se convierta en un requisito más al que yo en mi licitación le asigno 10.000 o 20.000 euros para que una consultora, que por cierto, todas las consultoras son pymes, no sé qué pasa que ahora las pymes parece que no saben de BIM, cuando las pymes son las que más saben de BIM en España y son las grandes las que las subcontratan para salir de los apuros que les ponen los contratos.
si nosotros convertimos el BIM en un producto, esto se va a convertir en, me pides 1,5 kilos de BIM, que además encasa mucho con estos 5 niveles, ¿no? Muy de ahora te pido hasta aquí, ahora te pido hasta allá, tampoco me gusta mucho. Te pido 1,5 kilos de BIM, tú ya verás en tus costes internos cuánto te cuesta darme 1,5 kilos de BIM y yo, como me has dado 1,5 kilos de BIM, ya me quedo contento. De esto no va. Ahí no va a haber eficiencia ni va a haber nada. La eficiencia para la administración es que sus proveedores trabajen en BIM, aunque la administración ni siquiera se enterase de que están trabajando en BIM. Y que yo consigo ese edificio o esa carretera en tiempo y en coste. Y si lo has hecho con BIM, genial, y si no lo has hecho con BIM, también. Entonces, el objetivo de un plan nacional BIM no es que la administración privada entendamos las necesidades de la pobrecita administración pública, que tiene unos requisitos muy específicos y muy diferentes, porque debe ser que no usan ladrillos sino otra cosa, sino que estamos, el objetivo del UK BIM Framework, por ejemplo, es que la administración privada trabaje en BIM por sí sola. Y evidentemente cuando todos sean unos cracks del BIM, yo como administración pública, que a lo mejor no tengo que aprender BIM en mi vida, me beneficio de esa eficiencia del sector privado. ¿Vale? De hecho, es curioso como, por ejemplo, en el UK BIM Framework, que es el verdadero marco de referencia a nivel mundial de qué es el BIM, no se habla de administraciones públicas. No se habla del cliente público y del proveedor privado, no, se habla de qué es el BIM y cómo trabajar de forma más eficiente. Y eso lo cogerá un funcionario o lo cogerá la BIM Manager de Comsa para ver cómo es mejor trabajar. Y aquí este plan se ha basado en, somos la administración, somos diferentes y complejos, somos muy importantes porque movemos muchos millones de euros y te voy a explicar cómo quiero que me entregues el IFC en un CD. Es que eso no es eficiencia y eso no es transformar el sector. Eso es pedir algo porque parece que hay que pedirlo, pero no estoy ayudando al sector a ser más eficiente. Y creo que vamos a caer, desgraciadamente, espero que no, en lo que comentaba Begoña, que al final el BIM se convierta en un producto por el que además se espera que se pague un extra, cosa que también creo que es un error, y no una forma de obligar a las empresas a que trabajen mejor por su cuenta, independientemente de lo que me entreguen a mí o no. Evelio. A ver, por no perder el foco y por tener también claro si estoy hablando de lo mismo que vosotros, a mí lo que me han pedido es que hable del plan BIM en la contratación pública. Realmente en ningún momento pensé que viniese a hablar de plan BIM para toda la industria del sector. Realmente el plan BIM, caramba, como estrategia planteada por la administración para su propio uso dentro de la administración y que como consecuencia genere tracción en el sector, me parece fantástico. Ojo, como concepto y como propuesta de intenciones. Que aquí a mí me viene a la cabeza aquello de haced vosotros las leyes que ya haré yo el reglamento. Esto es una propuesta, una generación de intenciones, un planteamiento general en el que entiendo que parte de la administración pública, porque curiosamente es que ni siquiera es toda la administración pública, es la administración general del Estado, tiene unas necesidades como administración global, tiene unas necesidades que se plantea dar respuesta y entonces expone sus necesidades. Si es de esto lo que estamos hablando, entiendo algunas de las apreciaciones. Si no es esto... Sí, Evelio, pero esas necesidades, tal y como está plasmado el plan, no están completamente alineadas con los objetivos del plan, que es ser más eficientes y transformar el sector. Con lo que no están alineadas, Iván, seguro, es con las necesidades que pueda tener el sector directamente. Coño, pues... Pero es que eso es un error. Nos gusta mucho quejarnos, pero somos más bien de quejarnos en los bares, porque después no hay organizaciones sectoriales que pongan encima de la mesa propuestas, después no hay consultorías que se agrupen y pongan encima de la mesa propuestas, después no hay quien realmente... Estamos esperando casi siempre a que nos lo den hecho, y cuando nos lo den hecho lo criticamos. Fantástico. Si queréis, yo saco toda la mierda que me parece que hay en el plan. Que la hay. Tengo marcadas en rojo unas cuantas, pero también tengo marcadas en amarillas unas cuantas que creo que son bastante buenas.
Ojo, una de ellas no es esa consideración paternalista hacia las pymes que le dan sopas con ondas a la administración y a las grandes empresas, a las grandísimas empresas, incluso a ese 1,6% le dan de todo, por todos lados, en cuanto a gestión BIM. Porque Iván, tú lo sabes, David lo sabes, cuántas veces nos llaman a la puerta nombres rimbombantes para que hagamos sabe Dios qué. Sabe Dios qué, que después, oye, firma un contrato de confidencialidad lo suficientemente potente como para que nadie se dé cuenta de que has sido tú el que lo ha hecho, que soy yo. Eso sí, después me quejo de que no hay personal y me quejo de que me cuesta más. Coño, no te cuesta más. Y claro que hay personal si lo pagas. De hecho, cuando te roban un modelador MEP, no es porque no haya personal, es porque lo está pagando otro mejor que tú. Y cuando estás haciendo un plan, un proyecto que te está costando dinero, es porque ese dinero te lo vas a ahorrar en la obra. Si no, no te lo vas a gastar. Ojo, o te lo vas a gastar, te lo vas a ganar en la obra o te lo vas a ganar en la licitación, porque no conozco a nadie que en una licitación se presente a ganar los 10 puntos que le dan en la aplica por aplicar BIM si no le dan esos 10 puntos. Y si lo hace es porque va a sacar beneficio propio. Ojo, fantástico y muy lícito. Yo soy de los que defiende, como tú, Iván, que el BIM no se hace para vendérselo a nadie. El BIM se hace para que yo tenga proyectos más eficientes y para que yo entregue un mejor producto. Y la administración, para sí misma como cliente, lo que pide es este tipo de actuaciones de cara a que se le entregue un mejor producto más eficiente. ¿Que este plan no es el plan que a mí me gustaría para el sector? Por supuesto que no. Pero es que el sector tiene unas necesidades que no tiene la administración pública. Y tiene unas orientaciones que no tiene la administración pública. No conozco a nadie en el sector de la construcción que diga, no, yo voy a empezar a implementar BIM a partir de no sé qué importe de presupuesto. Los cojones. Yo implanto BIM en un ascensor, en una reforma de mierda, o implanto BIM en un aeropuerto internacional. ¿Por qué? Porque para mí es rentable. Ahora, si no fuese rentable, yo iba a seguir dibujando con plumilla, que me gusta bastante más el tacto del papel que el del ratón. Entonces, centremos un poquito. Por una parte, estamos hablando del plan BIM en la contratación pública, o sea, yo cliente, administración pública, te digo cómo es que voy a querer las cosas y a partir de ahí tú, si quieres, que no te obligo a nada, si quieres me lo entregas y si no te pierdes los 10 Pero puntos. entonces nos tenemos que olvidar del plan BIM de España en mayúsculas, que es el que ha salido en otros países y que sí ataca directamente a la administración privada. De eso en España no lo vamos a hacer nunca. No sé si lo tenemos que olvidar, Iván. Esto no es eso. Ya. Y ese es lo he oído y el además principal fallo. Veces y veces que dicen el plan BIM España. Yo, ¿dónde? Es que no hay plan BIM España. A mí me molesta mucho que lo estén llamando igual plan que BIM tú, España. creo que es algo que urge. Que urge que haya una necesidad de una desistematización, solo de sistematización. Abramos el debate un poco más, porque hemos invitado, igual que hemos invitado, digamos así, el sector de la construcción, hemos invitado al sector académico. Lorena antes tenía la mano levantada y la pregunta para ella sería ¿a cuánto va el kilo de BIM en la universidad? Porque también las 32 universidades, las 32 facultades de arquitectura o de arquitectura técnica o de ingeniería o de economía o de derecho, que podrían ser las más afectadas por la gestión BIM, que quizás también deberíamos crear cierta, yo lo diría así, como cierta presión para que esto ya fuera algo que entrara en los sílabus académicos, ¿no? Lorena, tú desde La Laguna, la Universidad de La Laguna, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros desde la Universidad de La Laguna, la verdad es que hemos sido bastante pioneros cuando ni siquiera nosotros mismos lo llamábamos BIM, ¿no? Pero creo que falta estrategia, que es un poco lo que a mí me gustaría, levantaba la mano porque sí que creo que hay que poner en valor que tenemos un plan y tenemos una serie de documentos que están algunos en elaboración y que, como dice el manual europeo, pues pueden hacer de efecto tractor a nuestra industria, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y yo lo pondría en valor lo que lleva haciendo Cataluña también como pionera y la Comunidad Valenciana en esto que acaban de explicar y que yo creo que es una estrategia que desde mi punto de vista debe funcionar. Creo que funciona más el poner unas directrices y
bueno, intentar ver cómo la administración, en el caso de la valenciana, se va acogiendo a ellas a medida que su ritmo se lo permite. Entonces, creo que tenemos que poner en valor que se ha logrado tener unos documentos, un plan publicado y unos documentos que desde mi punto de vista son bastante buenos y que han ido recogiendo pues, el conocimiento de gente pues como María Benítez, pero como muchos más de los que están en la comisión, que han asesorado a gente como el subsecretario y muchos más que están ahí y que a lo mejor no tenían un conocimiento profundo. Yo creo que la estrategia que se está siguiendo desde España es la que el contexto español nos permite, y eso lo quiero destacar porque cada país tiene su idiosincrasia, y así lo veíamos de hecho en el Congreso UBIN cuando hablábamos con la gente de Chile, pero fuera de las preguntas que le hicimos en público. O sea que cada contexto y cada país tiene su contexto, y yo creo que esta estrategia es buena y va a servir de tractor para el sector privado que no esté incorporado ya al BIM. Seguro que hay mucho sector que ya está en ese ámbito, pero esa estrategia que mostraba Valencia, aquí en Canarias también, pues los estamos intentando hacer con el Cabildo, y el Cabildo también ha preguntado al sector y ha hecho una serie de encuestas para ver cómo está ese sector. Yo creo que no es una estrategia mala y que nuestra idiosincrasia sí, yo creo que nos irá, presumo, un poquito mejor. En el ámbito académico, yo creo que desde mi punto de vista no estamos distintos a otros países. Yo consulto planes que llevan a cabo. Ahora veía los datos de Australia y de cuánto es la implantación BIM en las universidades australianas, y creo que no estamos en un momento distinto. Lo que pasa es que somos muy exigentes, lo entiendo, con querer más y ir mucho más allá, y en procesos que yo, que estoy en investigación e incluso con desarrollo de tesis doctorales en este ámbito, hay muchos de los ámbitos, lo comentaban antes, ¿no? El IDS, ¿no? Que lo metían en el plan y que es muy nuevo y que muchos de nosotros estamos aprendiendo sobre ello. Pues claro, introducirlo en la docencia a veces cuesta. En ese sentido, Ignasi, yo propongo que nuestra comisión, sé que solo es para la Administración General del Estado, pero bueno, que en paralelo podamos desarrollar alguna estrategia en el ámbito de la formación universitaria o de la formación reglada. Y hago un inciso, y este inciso es porque la formación que tiene una serie de acreditaciones nacionales es muy particular. Entonces no podemos poner en el mismo saco tanto la formación profesional como la formación universitaria, que para poder modificar sus planes de trabajo requiere unos procesos de acreditación nacional. No lo podemos poner en el mismo saco que la formación a lo largo de la vida, ¿no? O sea, esa formación continua, ¿no? No la podemos poner porque tiene distintos procesos sobre todo de modificación. Y yo sí creo que es necesario pues, hacer en paralelo a esa estrategia, pues una estrategia en el ámbito formativo, o sea, universitario y de formación profesional, que yo creo que es una buena estrategia la que se está impulsando, porque creo que pueden ser pues, ciclos más cortos que nos lleven a una formación especializada en temáticas concretas, etcétera. O sea que esos dos ámbitos, yo me lanzo aquí el testigo de intentar llevar a cabo. Yo creo que en su momento con Sergio lo comentábamos, ¿no? De a qué organismo nos podíamos anclar un poquito mejor para captar al profesorado universitario que esté en este ámbito y de formación profesional. En algunos ya nos hemos conocido en algún BINExpo, algunos de los eventos que se han desarrollado, para pues, elaborar también esa estrategia de ir creando nuestras buenas prácticas
de cómo introducir BIM en el ámbito de asignaturas, materias, titulaciones, etcétera, ¿no? Ya hay alguna tesis doctoral ahí en ese ámbito en la gente de Valencia. Ese es un poco mi reto, ¿no? O sea, o el reto que planteo aquí para tomarlo como testigo de salida, a ver si alguien se anima y lo podemos, pues bueno, ir trazando alguna línea. Tenemos contactos, como lo que decía antes, a través de Building Smart con Francia y con algunas estrategias que están haciendo en el ámbito académico y proyectos que están intentando pedir para desarrollar así también módulos formativos en ese ámbito. O sea que en ese sentido pues se puede, yo creo que trabajar incluso en el ámbito europeo, ¿no? María, sé que tienes la mano levantada, pero déjame abrir un poco el debate a los demás para así tener un poco la voz de todos. Y David, aprovecho que tú tienes... Estoy esperando, pero estoy apuntando para Vale, perfecto. Pues David Martínez, tienes la mano levantada, pero aprovecho para preguntarte, porque vosotros habéis sido como los, digamos así, los decanos de los encuentros de BIM en España, ¿no? Desde hace una década, ¿no? Y me gustaría saber la sensación que a veces ahora cuando estáis hablando que me genera es que quizá el plan BIM es solo para la contratación pública, ¿no? ¿Tenemos que hablar de un plan BIM España, David? Vamos a ver, en primer lugar, gracias, como el resto de compañeros, por formar parte de este debate. Y efectivamente, como habéis dicho, y ya se ha nombrado varias veces por varios ponentes, pues llevamos como 12 años en EUBIM organizando el congreso más antiguo de España, y la comunidad de EUBIMers, pues yo creo que estamos pues muy contentos, ¿no?, de que haya salido este documento por fin. Comparto con los que así lo habéis manifestado, ¿no?, de que ya tenemos algo. Sin embargo, evidentemente, pues nos parece un documento necesario, pero no suficiente, ¿no? Parece que con el retraso que llevamos, pues esto hay que acelerarlo un poquito más si nos queremos creer los objetivos que emplazo ahí figura. Yo estoy totalmente de acuerdo con algunas voces que os habéis pronunciado ya con que el BIM pues es un medio, no es un fin. Lo que tiene que hacer es aportar valor y eficacia, y en la medida en que eso suceda, pues lo natural es que el propio mercado y los propios agentes pues lo vayamos incorporando pues a nuestros procesos, pues para ser mejores y más eficientes, ¿no? Una de las cosas que sí que me ha gustado del análisis del documento es que se habla de una implantación BIM, lo dice varias veces, ordenada, coordinada, y con ese objetivo me parece que, digamos, simplemente poner negro sobre blanco pues todavía es un poco insuficiente, ¿no? Creo que es el primer paso y es necesario, y está muy bien que sea. Que además esté publicado en el BOE creo que es fantástico. O sea, que creo que los pasos son los que deben de ser y los que esperamos. Me ha quedado también una duda en cuanto al umbral del valor estimado, los millones que se decía, si es un contrato en general, porque no es lo mismo, no tiene nada que ver un contrato de obras, por ejemplo, con un contrato de servicios, y el BIM aplica a todo en general, ¿no? Y ahí quiero pensar que se refiere a un umbral de obra, ¿no? Porque de la obra, sí. Tendría que ser es de la obra. Umbral todos los contratos pues relacionados con esa obra irían aparejados, aunque sea la seguridad y salud, ¿vale? Que tendría un monto mucho más pequeñito, pero como la obra es de más de 5 millones, o más de 2 millones, pues sí, claro, pero llevaría él. Pero como la administración, como la AGE también contrata servicios, que no solo contrata obras, pues igual sí, ahí, pero también digo que todos los en ello. Sí, pero bueno, a donde quería llegar un poco. Especifica el plan que los servicios asociados a contratos de obra que estén en los umbrales también están sometidos. O sea, que lo especifica de esa manera. Es decir, ya, pero no todos los contratos de servicios están asociados a obra. Por ejemplo, pues yo qué sé, una asistencia técnica para una implantación BIM no lleva ninguna obra directa, claro. ¿Sabes? Y también entiendo que habrá pero una implantación BIM ya es una implantación BIM, no importa el importe. O sea, bueno, o similares, quiero decir, no necesariamente. Sí, pero que lo que dices es que todo lo que esté alrededor de obras que entren en los umbrales tiene que ir ya con el BIM.
incluido el proyecto. O sea, evidentemente el importe del proyecto no van a ser 5 millones, aunque claro, la obra claro. sea de 5 millones. Solo Este bueno, comentario es ojalá. porque todos creo que conocemos administraciones que sí que han distinguido también de proyectos de obra y, digamos, manejando otros umbrales. De todas maneras, no me quería detener en eso, sino pasando también al ámbito de propuestas, ¿no? Yo quería lanzar aquí alguna propuesta, porque en España ya contamos con alguna entidad en la que, desde mi punto de vista, se ha comentado en la parte inicial de este debate que si el documento quizás era un poquito árido y que a lo mejor con esquemas o colorines o iconos podía ser a lo mejor más atractivo, ¿no? Desde mi punto de vista, no es esto lo que haría al documento más útil, ¿no? y que acelerara un poquito más los objetivos que se propone, que al final es implantar el BIM en el sector por las ventajas que ello acarrea. Entonces, la propuesta que lanzo es que tenemos en España el ejemplo del Railway Innovation Hub, que cuenta con además de un estándar que está bastante completo además y bastante desarrollado, y es una organización que está activa, pues ¿qué tiene? Tiene un ejemplo de aplicación. Dice, señores, mi plan BIM, ¿no? España, vamos a llamarle, aunque no nos guste, pues además de tener este texto y estos anexos, fijaros, cuenta con este ejemplo que yo como entidad valido, ¿vale? Y bueno, pues nosotros tenemos experiencia en el desarrollo de varios ejemplos que apoyan manuales y prescripciones técnicas BIM, y creo que lo interesante sería, desde ya, que la administración sacara un ejemplo para el nivel no BIM. Para ese no hace falta que saquemos el ejemplo, ese ya lo tenemos todos claro, pero quizás para el nivel BIM inicial y medio, pues que sacara un ejemplo de cómo espero yo que se aplique la estrategia, los procesos, el soporte tecnológico y las personas en este ejemplo operando ya, ¿vale? Entonces ahí inmediatamente nos tenemos que poner a trabajar en cómo sería esto, quizás como propuesta en el nivel avanzado y en el integrado, ¿no? Y publicar una hoja de ruta concreta con fechas en cuándo voy a tener yo una primera versión de esos ejemplos operativos, accesibles y evidentemente en formato OpenBIM, eso está claro, y no solo el IFC, ¿no? Pues todos los formatos necesarios para completar ese modelo de información que es necesario para la gestión de los proyectos y obras y operaciones que se hagan con BIM, ¿no? Incluyendo pues archivos CSV y por supuesto pues BCFs, IDS, todo eso que está nuevo. A ver, enséñame un ejemplo operando con él y dime qué tipo de informes extraes, qué preguntas de estrés le vas a hacer al modelo, cuáles son las respuestas, cómo con todo ello tiene que operar el funcionario público, que es el jefe del contrato, y tiene que organizar dentro de la administración, porque sí, esto de momento se plantea dentro de la administración, pero bueno, en general, ¿no? El que organice y sea responsable de la gestión, cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que contar el equipo, cómo se loguea en ese CDE, que también formaría parte de ese ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, desde nuestro punto de vista, es la mejor manera de acelerar y de ejemplificar y de avanzar, como dice ya negro sobre blanco el texto que se ha publicado, de manera coordinada y ordenada, ¿no? Porque si no, con un texto nada más, pues cada uno nos imaginamos o tenemos cierta experiencia en cómo hacer ciertas partes, pero no lo estamos visualizando en algo concreto. Entonces, claro, sí, la comunidad de Ubimbres, que llevamos ya 12 o 14 años trabajando en esto, pues el que más, el que menos tiene ya experiencia, como somos todos los que estamos aquí debatiendo, ¿no? Pero seguramente lo que nosotros nos hemos encontrado es que los que están empezando y los que tienen que empezar a aplicar esto y tienen el mandato o la obligación de sacar un contrato adelante, pues están muy perdidos, ¿no? De cómo llevar esto a término. Y bueno, pues ahí van las propuestas. La realización de un ejemplo que se publique y que se valide y que apoye e ilustre todos los aspectos en cada nivel de estrategia, proceso, soporte, personas, etcétera. En este sentido, Marco, que eres el último en hablar, me gustaría incidir en otra cosa que no ha salido durante la conversación, ¿no? Y que es la ISO 19650, ¿no? O sea, sí que ha salido, María, me parece, en que uno de los niveles era el tema de la certificación ISO, ¿no? Para poder ser considerada. Yo hice la consulta a ENOR España para saber cuántas empresas están certificadas ISO 19650. Si tuviéramos más tiempo, haríamos unas apuestas ahora, pero ya os lo digo directamente, son 28. 28 entidades, pueden ser arquitectos, ingenierías,
constructoras tienen la ISO 19650. Una cosa, Ignasi, pero por AENOR, que hay más entidades de certificación aparte de AENOR. Bueno, son las de... ¿Dónde quedan registradas todas? En los registros que tenga cada entidad de certificación. Venga, pues en vez de 28 vamos a decir que son 60. 29. Vale, no, perfecto, Pues, perfecto. Yo pensaba que compararnos, AENOR... no, por añadir una cosa, Ignasi, solo una cosa. Sí, Es son 60 importante... y comparémonos con los que pueda haber en cualquier otro país que me digáis, ¿eh? No, si no... No, que Iván igual lo sabe, Iván. No, que me gustaría saber, porque AENOR pregunté por los datos en Europa y no lo sabe. Entonces, me gustaría... Claro, yo pensaba que había un registro de las ISOs, porque si no, yo puedo decir que soy ISO y ¿quién sabe que soy ISO? A ver, no es así. Vamos a ver. No hay un listado común, podríamos decir, pero solo hay entidades acreditadas que son las que te pueden dar ese certificado, esa certificación. AENOR es una, pero hay otras. ¿Vale? ¿Y no queda registrado en una lista nacional, para decir? No. Bueno, esto lo pondré yo también en la lista de deseos. La certificación se la pides a tu proveedor y te la entrega con el aval del certificador. Pero cualquier ISO. O sea, no hay un listado de... No hay un listado de yo tengo esta o tengo esta otra. Pues yo pensaba que las ISOs funcionaban de esta manera. Y si lo llego a saber hubiera preguntado, porque claro, ¿cuántas empresas generan una certificación ISO 19650 en España? Yo creo que en España al menos 5 que yo conozca. Vale. Haré las preguntas. Igualmente... Perdón, Marco. Igualmente, Marco, o sea, en este conjunto, ¿no?, de Evelio, Iván, Marco y otros que también sois como consultores externos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, Sergio, yo creo que el número, mi sensación es de número bajo, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué tiempo tienen de publicación esas ISO? Ignacio, vamos a ser realistas, es que tienen 2 años. Es decir, que implantar dentro de una empresa un cambio de procesos cuesta su tiempo. O sea, me gustaría que fuese mucho más de las 60 que podemos decir, pero me gustaría saber en qué países del mundo hay más de 60 empresas certificadas y a lo mejor hay menos de 5 países que tengan más de esas empresas certificadas. O sea, creo que justo en eso creo que España va muy adelantado respecto a otros, porque creo que nuestras empresas están muy habituadas a... Posiblemente derive de la 9001, ¿no? Aquí Begoña, que ellos están certificados, nos puede decir, ¿no? Pero las empresas están bastante habituadas y ven de forma muy positiva el proceso de certificarse. Y me gustaría que hubiese muchas más, pero son normas muy recientes. Y vamos, no tengo datos de otros países, pero estoy casi seguro que somos de los que más. Aunque no estén certificados, Ignasi, ya con que solo la gente que habla de la ISO 19650, con que toda esa gente se lo hubiese leído, ya lo que habríamos avanzado. Fíjate. No, o sea, desde mi punto de vista, desde el desconocimiento, no, o sea, el esfuerzo bestial que he visto que se ha realizado en la ISO, encuentro bajo este número. Yo me esperaba encontrar cientos de empresas registradas, aunque hubieran pasado 2 años, os lo digo en serio. ¿Sabes? De todas formas, es un error. Por fin yo tengo esta certificación y me presento delante de cualquier institución, y a lo que iba un poco, ¿no? Es el hecho de que este reconocimiento, María, yo creo que tenía que ser inmediato. O sea, si yo he hecho el esfuerzo para tener la ISO 19650, yo creo que en cualquier concurso, entiendo el hecho de no dejar nadie atrás, pero también primar a los que están trabajando por delante, quizá está bien, ¿no? Y provocar esto, ¿no? No sé, Marco, tu opinión como consultor, ¿cómo lo ves? Estamos hablando de un mundo de sensaciones ahora en estos momentos, ¿eh? No tengo claro, Ignasi, cuál es finalmente la pregunta, pero voy a aprovechar porque yo también estaba tentado a interrumpirte para preguntarle una cosa a María. Yo creo, fíjate, María, que no concuerda la captura que tú has presentado en alguna diapositiva con lo que tengo yo en mi PDF del plan.
En tu captura se hablaba de certificación de la ISO y yo tengo aquí abierto el plan y leo en el nivel de integrado, ¿verdad? Dice, habla de la experiencia, 3 años de experiencia, dice, y se valorará la implantación de la serie de normas UNE. A ver, puede parecer baladí, pero el hecho de que se valore la certificación o se valore la implantación de la norma UNE, hay una grandísima diferencia por todo esto que se está poniendo de manifiesto, porque no es lo mismo aplicar que estar certificado con lo cual yo creo que eso merecería una aclaración. Y bueno, sin tener claro cuál es el contenido final de la pregunta y centrándonos un poco en la ISO en sí, una ISO pues que, fijaros, yo creo que de alguna forma está pasando algo parecido a lo que ha sucedido y sigue sucediendo con el formato IFC, ¿verdad? Que tiene cosas buenas, que tiene cosas no tan buenas, que no convence a todo el mundo, pero es el estándar y la referencia que tenemos. Y pese a lo que algunos pudieran pensar, pues la industria de la construcción está funcionando con este estándar, me refiero al IFC. Y las aplicaciones de autoría y de gestión pues cada vez se llevan mejor con este formato y cada vez existen más herramientas y más flujos de trabajo basados en este estándar. Entonces yo creo que con la ISO 19650, en la que tenemos tan poquísimas empresas certificadas hasta el momento y el resto, pues bueno, la vamos conociendo en mayor o menor medida, con mayor o menor velocidad, de forma más parcial o más integrada, pues va a suceder algo parecido, porque yo creo que en su generalidad es un muy buen marco normativo que se criticará sin duda, que se cuestionará, que se maldecirá en un momento dado, pero que se usará. Y el tema de la certificación, bueno, pues parece que con certificación o con implantación o con uso, el mercado está demandando algún tipo de certificación a efectos de justificación administrativa, porque no olvidemos que aquí estamos hablando de un plan para la administración y la administración necesita una justificación lo más objetiva posible. Pero lo cierto es que el marco regulatorio, pues efectivamente está muy verde y si ese marco regulatorio se circunscribiera a la certificación, pues eso, tenemos entre 50 y 100 empresas certificadas en España. Así que yo casi aprovecho para preguntarte, María, ¿es certificación, es uso? Porque la diferencia es muy grande. Pues sí, o sea, quiero decir, la pregunta es muy pertinente. Efectivamente, los que me conocéis, que de este foro sois unos pocos, sabéis que yo soy una optimista impenitente y claro, yo pongo certificación, efectivamente el plan no lo especifica. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo llevo 15 años trabajando solo con la administración. Cuando tú redactas un pliego, la única forma que tienes de validar un conocimiento X es a través de un título o elemento, sello, garantía oficial. Por tanto, yo he transformado lo que el plan dice en certificación porque entiendo que a la hora de comprobar para que en igualdad de condiciones, porque claro, tú me puedes decir que has implantado el BIM y David también me lo dice y en vuestro caso concreto os creería a los dos. Pero ya a un tercero que no conozco no sé si le creería o no. Sin embargo, si tienes una certificación, ahí no hay discusión posible. Quiero decir que en los documentos que se están preparando, que van a servir de ayuda y apoyo, ¿no? Que también engancho con cosas que habéis expresado otros, sí se proponen textos concretos para la demostración de esas, digamos, exigencias, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes un texto, en este momento no estoy 100% segura de que el texto sea exactamente así, ¿vale? Tomármelo con pinzas, ¿no? Pero, por ejemplo, para verificar si las empresas tienen implantada la tal, se podrá pedir la certificación ISO, no sé qué, no sé qué. Es decir, que el plan se queda como en el plano más teórico, y la guía y el estándar entran más en el detalle de cómo poder llegar a ese punto, ¿no? O sea que efectivamente tú tienes razón porque no lo pone específicamente y yo la tengo porque sé que es la única manera de que se demuestre ante la administración, ¿no? O
O sea que de No algún modo... no hay otra forma que es acreditar experiencia, porque en España el 100% de las empresas tienen la 9001 y sabemos que todas trabajan con una calidad brutal y siguen todos los pasos de la 9001 al pie de la letra todos los días. Entonces, usarlas, yo sé que la administración pública tiene sus temas de burocracia y tal que les encanta, pero de verdad el mejor KPI para ver la capacidad BIM de una empresa es un certificado que todos sabemos que están un poco mercantilizados en lugar de los años de experiencia, número de proyectos, número de metros cuadrados, número de contratos ganados, número de empleados con máster, no sé, hay tantos KPIs mejores que una certificación. Iván, todos esos KPIs se utilizan también, pero a nivel de empresa es muy complicado el KPI, porque a nivel de empresa, la empresa tiene empleados que algunos han trabajado, o sea, igual hay un empleado que tiene 27 horas de experiencia en BIM, pero ninguna con esa empresa. Por lo tanto, ninguna con el software de esa empresa, ninguna con los procedimientos de esa empresa, ninguna con las capacidades de esa empresa. Entonces, es relativo hasta qué punto la experiencia del personal es 100% aportable por la empresa como experiencia propia. Esto para empezar. Para seguir, sí se piden en las licitaciones también másters y experiencias y certificados de buena ejecución, etcétera, etcétera. Sí, pero lo noticiable es la ISO. ¿Por qué? Porque implica a las empresas cierto, me tengo que certificar en esto que no entiendo. Entonces... Yo no creo que sea lo noticiable la ISO. Yo creo que lo que pasa es que la ISO es un estándar que está reconocido a nivel internacional y que se convierte en algo que de alguna manera no es contestable. Es decir, y es igual en todos los países y es homogéneo. También en el marco de la Unión Europea, si se te presenta una empresa de otro país y está certificada ISO 19650, será un certificado bueno, malo o medio pensionista, pero es el mismo aquí que en Ucrania. Bueno, entonces, pero si tiene un peso residual en la valoración, genial, porque aunque, como tú dices tú, es homogéneo, todos sabemos que no es el mejor representante de la realidad, Iván, de la experiencia. Es que ahora mismo tú estás presuponiendo que ese es el único KPI que se va a utilizar y yo creo que es uno más y que simplemente es una línea de intención de alinearse con las normas internacionales como... O sea, las normas. Sí, porque leyéndote el plan, es de los pocos KPIs que tienen nombres y apellidos, porque sí que es verdad que se habla de 3 años de experiencia, pero no se dice cómo acreditar esa experiencia. Sí, es verdad que se habla de equipo BIM. Con los mecanismos que recoge ya la ley de contratos del sector público de acreditación de experiencia, que son certificados de buena ejecución de otras administraciones. O sea, hay una serie de mecanismos para acreditar la experiencia que están recogidos en la ley. No me parece necesario volverlos a recoger en el plan. Sin embargo, la ISO no está recogida en la ley. Por tanto, específicamente se recoge en el plan como una cosa particular de este entorno BIM. El demostrar la experiencia no es particular del entorno BIM, es general de la ley de contratos y del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ahí, sin entrar a valorar yo personalmente si la ISO 19650 es o no es el mecanismo óptimo, que cuidado, que con este gorro de ISDEFE no voy a entrar en eso, con el gorro de la Building Smart igual sí entro, pero ese es otro gorro con el que no he venido hoy, ¿no? Quiero decir, esto... Yo quería aprovechar también para un par de cosas porque, bueno, nos conocemos ya todos mucho, Iván, y tú siempre haces honor a tu apellido que te vino impuesto con un espíritu. Mira, el tema de las pymes. El tema de las pymes lo habéis hablado mucho todos, ¿no? Que las pymes saben más, que las pymes saben más, sí. Pero cuando se está hablando de las pymes... el MITMA lanzó una encuesta a más de 1000 pymes a través de las asociaciones sectoriales del sector de la construcción, ¿vale? Y se dirigió a las pymes que físicamente fabrican o construyen, no a las de servicios. O sea, no a las de servicios intelectuales, sino a las de servicios físicos, ¿vale? A los electricistas, fontaneros, etcétera, etcétera.
que son ese 96% de pymes del sector de la construcción de los que habla el subsecretario en su presentación. O sea, no es las consultorías, no es un Berrilán, no es un BIM Level, no es un BIM RAS. No quiero nombraros a todos para que nadie se sienta, no es un BIM Tech, no es un, en fin, son los profesionales de la obra. Los compañeros del alambre y del metal, para que nos entendamos. Entonces, en ese sector, con una representación de más de 1000 encuestados, que entiendo que teniendo en cuenta el total, ¿no? 400.000, pues 1000 sobre 400.000 es un número suficientemente representativo para que la encuesta, ¿no? Para que no pase errores de encuesta, no están capacitados. En este sentido, y enganchando con otras de las cosas que se han dicho, efectivamente, esto, decís, ¿este plan sirve o no sirve para que estos se lleguen a capacitar? Bueno, pues yo creo que sí, porque aunque las empresas como Comsa, ¿no? A la que representa aquí hoy Begoña, son solo el 1,4%, corrígeme Begoña si me equivoco, el 40, 50, 60% de su trabajo lo hacen el otro 96% de las empresas vía subcontratación. No, estoy de acuerdo y nosotros ahí sí que lo notamos, nuestros proveedores no entran en nuestra rueda BIM. Cuando nosotros trabajamos una obra en BIM intentamos que ellos, por un lado, nos ayuden, decir, oye, pues tu parte tal, te doy mi parte y me ayudas a hacerla. No, es que no solo eso, es que les damos acceso a CDs o a plataformas colaborativas para repasos, y no están capacitadas, con lo cual yo sí considero necesitan. Claro, ahí es donde se pretende producir el efecto tractor. O sea, tirando de las grandes, acabas obligando a las pequeñas a entrar, ¿no? O sea, va digamos, calando. Y luego, en otra línea que yo creo que también es muy parecida a la que decía antes Evelio, ¿no? Realmente o sea, cuando las empresas del sector empiecen a usar el BIM, yo creo que nos ha pasado a todos los que estamos aquí. O sea, con el BIM se produce una especie de catarsis. O sea, tú al principio lo usas y dices, esto es un puto infierno, en la vida lo voy a poder dominar. Y cuando ya sabes lo que es y sabes trabajar con ello y te dicen, oye, mira, es que yo quería los planos en CAD, dices, pues tú mismo. O sea, yo te los doy en CAD, pero no pretenderás que los haga en CAD, ¿no? O sea, que yo ya hace mucho tiempo que mi gente no trabaja, mis compañeros y yo no trabajamos con otra forma de trabajo que no sea el BIM, en mayor o menor nivel de desarrollo, mayor o menor capacidad. El que entra no sale. O sea, esto es una cosa. Entonces, al final esa es otra de las, digamos, intenciones, ¿no? que hay detrás de este plan BIM. Efectivamente es el plan BIM para la contratación pública que da cumplimiento al Real Decreto 1515 de 2018, que es el plan BIM en la contratación pública, no en España, no en el sector, no a lo bestia, no en el mundo mundial, contratación en el sector público, y el objeto efectivamente es traccionar a través del calado y del efecto cascada. Por un lado, calas en el sector productivo que va entrando en el BIM para poder trabajar con el sector público, y una vez que entra al sector privado no le va a dejar de dar ese servicio. O sea, un proveedor de Comsa que se modela, que contrata a una consultora o a personal propio y se modela su biblioteca de codos de climatización, al siguiente que le entregue el producto ya lo tiene ese trabajo hecho. Se los ha modelado para dar un servicio a la administración porque la administración se lo ha exigido. Una vez que tiene el trabajo hecho, una vez que ha entrado en ese mundo, ya está dentro y ahora ya no sale, ¿no? Yo creo que eso, que es tanto efecto cascada, ¿no? como efecto calado, las dos cosas. Y en ese sentido es en el que la administración, digamos, se siente o quiere ser tractora. No tanto por obligar al sector público o al sector privado a implantar el BIM, como por exigir el BIM al sector privado para que el sector privado vea que esa es la forma mejor de trabajar. Yo lo veo de esta manera.
Olimpia, habías levantado la mano, porque entraremos en los 5 últimos minutos, si os parece, porque va avanzando el tiempo. Olimpia, ¿querías comentar algo antes? Nada, yo creo que María lo ha cerrado muy bien y era a raíz un poco de las exigencias de las ISO y las certificaciones por parte de la administración. Yo creo que es algo que ya es muy trillado y que es independientemente de la cuestión BIM y no se exigen las ISO para no pues un poco restringir competencia, y más cuando estamos hablando de que hay muchísima pequeña y mediana empresa, micropymes, con lo cual realmente una ISO, una certificación se puede pedir como solvencia técnica de la empresa y que eso esté relacionado directamente con el objeto de contrato. Por lo tanto, yo creo que hay otras, como ha dicho María, otros mecanismos para garantizar la experiencia. Para eso está la adscripción de medios personales. Tú puedes pedir expertos, un equipo mínimo donde hayan expertos, donde puedan acreditar su experiencia de otra forma y no necesariamente a través de una ISO, cuando además estoy diciendo que no son tantas las empresas con las que lo cuentan. Entonces, nada, ya poco más. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. David Vargo, ¿querías comentar algo? Sí, a ver, yo hay una cosa que no estoy de acuerdo con David Martínez, y es que los colorines también importan, ¿vale? O sea, si un plan, además de contenido, es amable, va a ayudar a que se pueda digerir. Efectivamente, eso no va a cambiar el sector, no va a cambiarnos la vida, nada, pero, a ver, ayudará un poquitito en algunos aspectos. Lo que sí quería... Es necesario, pero no suficiente, ya está. Efectivamente. Entonces, hay una cosa que yo creo que hay que incidir, y es, nosotros podemos pedir 8 millones de cosas, ¿no? Que luego el adjudicatario va a decir sí a todo. Como dicen aquí en el País Vasco, a dos gustiarekin, sí, venga, pum, 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 sí. Y luego lo justificarán, y luego dirán, y tengo un equipo, y luego nos pasa a nosotros en alguna, estamos auditando por parte de la administración pública, y oye, ¿dónde está esta persona? Uy, es que no está, uy, es que se ha puesto de parto, uy, es que siempre ha pasado algo, ¿vale? Y el equipo bueno no está. Luego, oye, ¿cómo estás haciendo esto? Uy, no, pero es que mira, te propongo que lo hagamos de no sé qué manera, y de repente intentar cambiar las reglas del juego. La ISO, sí, tengo la ISO, pero se la he pedido a esta personita que es de un estudio de arquitectura chiquitito para que se sume al equipo, para que ponga el sello, y luego ese estudio lo echamos fuera porque la verdad es que no aporta nada. Creo que hay que hacer muchísimo más énfasis en cómo se hacen los procesos de las empresas, cómo realmente van a justificar eso. O sea, estamos aburridos de empresas, ni vamos a decir sectores, ni vamos a decir tamaños para que nadie se sienta ofendido, ¿vale? Que lo hacen todo genial, y cuando llegas a la obra de verdad, o sea, es que no tienen ni puñetera idea porque lo han subcontratado un tercero que ni siquiera aparece por ahí, y todas las tomas de decisiones pasan por ese BIM manager dentro de 2 semanas, ¿no? Con lo cual es, claro, la administración pública dice, pero vamos a ver, ¿pero esta empresa no tenía un equipo BIM solvente? Sí, pero es de nuevo, han justificado algo, te doy el producto, te doy ese entregable. Yo creo que hay que hacer muchísimo foco en esto, y tratar de buscar la manera de que realmente ese equipo de arquitectura, esa constructora, ese instalador que se está presentando a la licitación, de verdad trabaje internamente en BIM en todo el proceso y ayude a esa producción de información, o sea, que forma parte de esa cadena. ¿Cómo hacerlo? Evidentemente, esa parte es la más complicada de todas, ¿no? Pero creo que hay que hacer bastante foco, porque seguramente muchos de los compañeros que están aquí les estará pasando algo parecido, ¿no? Que se están encontrando con situaciones en las que parecía que todo era perfecto porque todo el mundo sabe mucho de BIM, y luego la realidad es otra completamente diferente. Sergio. Bueno, y una cosilla que no quería dejarme en el tintero, y volviendo al contenido del plan, el plan plantea una cosa que me parece muy oportuna, pero que me gustaría ver cómo se acaba de implementar, y es la creación de una oficina BIM a la que le ponen bastantes tareas, me parecen todas pertinentes, desde dar soporte a las distintas administraciones que vayan a ir implementando, acompañarles en proyectos piloto. Creo que además ese acompañamiento podría ser una forma de ayudar a, por ejemplo, comunidades autónomas o entidades locales. Entonces, creo que esa oficina BIM podría tener un alcance superior al de la AGE, pero bueno, ese ya sería otro tema. Pero creo que hay otro aspecto muy importante, y es que esa oficina BIM debería asumir un rol también importante divulgativo, ¿vale? Es decir, que en cualquier acto, en cualquier evento, en cualquier
congreso, en cualquier jornada relacionada con la transformación digital del sector de la construcción, haya un representante, ¿no?, de la oficina BIM, que además tenga muy buenas dotes comerciales, ¿no? Y me estoy acordando de Carolina y Sebastián de Plan BIM Chile, que además lo venden y lo cuentan muy bien. Bueno, pues yo creo que necesitamos también que en esa oficina BIM haya esos perfiles que sepan también divulgar y convencer muy bien al sector, ¿vale? Entonces creo que es algo que está recogido muy bien en el plan, y espero que acabe llevándose a cabo y desarrollando las tareas que en él se marcan, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay falta especificar, pues, temas de plazos, temas de presupuestos, ¿no?, que antes comentaba. Pues si os parece, nos toca cerrar la sesión porque ya pasamos como 20 minutos. Dejadme hacer un poco de valoración final, ¿no? Por un lado, me quedo con una expresión que ha utilizado Begoña, ¿no?, una bocanada de aire fresco, y yo creo que es verdad. O sea, por fin algo que hemos estado esperando. No sé si recordáis aquellas reuniones de la comisión, no, de SBIM, ¿no?, que al final acumuló como 400 profesionales durante X años trabajando, traduciendo. No sé si recordáis todo aquel trabajo, ¿no? Una cosa increíble que se hizo durante mucho tiempo. Yo creo que, bueno, me ha gustado mucho la expresión del no BIM. Nunca la había oído, pero la del no BIM me ha gustado mucho porque queda clara la del sí BIM, y queda claro este grado de madurez que hemos de ir terminando de alguna manera como de acotar y darle tamaño, ¿no? Yo, quizá, María, con lo que me quedo un poco, digamos así, insatisfecho, ¿no?, es con el hecho, y no me había fijado, de que, claro, el Plan BIM España es el Plan BIM para la contratación pública. Y yo creo que todos nosotros esperábamos mucho más de un Plan BIM que fuera España en general, ¿no? No me imagino que tengamos que hacer un Plan BIM España para universidades y centros de FP, pero ahora lo veo necesario. No veo un Plan BIM Bueno, España. es una de las líneas estratégicas de la comisión, de hecho, de las que os he contado, la formación tanto de FP como universitaria, o sea, el participar en todos esos foros. En 29 páginas, quitando las otras 30 y pico que son portadas y contraportadas, lo único que dice de la formación es un verbo muy débil, que es promover. Entonces, promover y analizar no son acciones concretas que a Norena le vayan a ayudar en su día a día. Bueno, promover. Eso es lo que está en un plan. Claro, claro, eso es lo que está. Claro, porque yo tiene que desarrollarse todos los días y no pongo promover, hago algo mucho más detallado, y eso es lo que nos falta a nosotros. Pero tú estás ya en el nivel de implantación, pero esto es un plan que tiene que llevar después desarrollo. Yo creo que la palabra está adecuada. Claro, pero ¿y ese desarrollo cuándo nos lo van a contar? Porque la sensación que me quedo es que el plan es un resumen del resumen de lo que la comisión tiene en la cabeza. Hombre, esto seguro, Iván. Yo creo que aquí da para poder hacer un seguimiento trimestral casi, ¿no?, del tema. Lo digo porque esta mañana precisamente he tenido una reunión con una futura asociación española de profesorado de FP de familia edificación. 132 profesores, 56 institutos, y no os digo el número de institutos que tienen implantado el BIM, ¿no? O sea, en este sentido yo es el que me gustaría cierta aceleración, ¿no?, y cierto apoyo para que las cosas vayan más rápido, ¿no? Yo, para terminar, quería compartir un pantallazo mío que sería mi conclusión, que sería esta. Es que después de este partido, Chile 1, España 0, yo creo que estamos en la primera parte del partido. Podemos recuperar, podemos ir a la prórroga. Yo creo que hemos de trabajar duro. Y os agradezco a todos muchísimo este tiempo dedicado en una semana como la que estamos, en la final de julio, y haber estado con nosotros como 2 horas y media, haber representado a cada una de las partes.
este tipo de sesiones daría para hacer una cosa de 4 horas y un debate, ¿no? Casi un pequeño congreso sobre ello, pero agradeceros muchísimo esto. Nos veíamos obligados desde BIM Tour, desde BIM Academy, a hacer una sesión de estas antes por cómo ha salido y en las fechas en que ha salido el Plan BIM España, y irnos a las vacaciones pues con algo para pensar y algo para reflexionar, ¿no? O sea que muchísimas gracias. A Jesús Manuel Gómez se las puedes transmitir, María, por haber hecho el esfuerzo. Sí, Antes de esta reunión, hay un par de personas de su gabinete que están atentos además pues, bueno, os diré que seguro que de muchas de las sugerencias que habéis hecho han tomado nota, o sea que... Bueno, yo creo que además aquí todo es la voluntad de hacerlo mejor, ¿no? Ha habido una parte más crítica o no, pero yo creo que todos con la voluntad de crear una mejora constante, ¿no? Al final, la mejora continua es lo que permite ir avanzando en calidad y ir perfeccionando, ¿no? María, también te queríamos agradecer esta presentación y haber estado aquí también como contraparte, ¿no? O sea que has hecho muy bien de mesa de ping-pong, de frontón, casi diría. Y a David por ser ¿cómo se llaman? Los pelotaris, ¿no? Ser un buen pelotari. Y os quería, Lorena, muchísimas gracias por haberte conectado desde las Islas Canarias, a Olimpia también por haber hecho este resumen de lo que ha hecho la Generalitat Valenciana en este tiempo, que también daría para un análisis mucho más largo. A Sergio, que yo creo, Sergio, hubiéramos podido también, igual que estamos hablando de la ISO 19650, podríamos hablar de la certificación de Building Smart. O sea, que es algo que también yo creo que ayudaría al conjunto del sector a ir avanzando. Begoña, muchísimas gracias por haber hecho esta representación desde una constructora. Y después a todos los demás como consultores, ¿no? Como Evelio, Iván y David y Marco, por haber hecho digamos así, esta puntualización de distintos puntos de muchas páginas de Plan BIM y que yo creo que al final quizás, y permíteme la última opinión, María, para mí lo que me falta son los KPIs reales, ¿no? Poner unos puntos y unos tantos por cientos. Quizá porque me gusta mucho lo que se ha hecho desde Reino Unido, ¿no? Pero decir, oye, es que este plan ha de servir para que nuestros proyectos se entreguen en estos tiempos, las emisiones de CO2 disminuyan de esta manera, nuestros técnicos avancen de esta manera, nuestras administraciones públicas, aparte de la Administración General del Estado. Hemos contabilizado cuántas hay en España y se acercan a 13.000 entidades públicas en general que no son del Estado. O sea, imaginaos el esfuerzo brutal que hemos de hacer, ¿no? O sea yo creo que deberíamos jugar la segunda parte del partido cuando salgan el estándar y la guía, porque me parece que muchas de estas inquietudes bueno, pues están ahí también y bueno, pues en fin. A mí no me parece que sea un 1-0, pero bueno, vamos a dejarlo en un 3-2. Vamos a dejarlo, bueno, a mí tampoco, a mí tampoco, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco creo que sea un 1-0 porque mira, tenemos información privilegiada. Con todos mis respetos al Plan BIM Chile, que está fenomenal, pero yo creo que Chile y España son dos países completamente diferentes en muchos sentidos. Y yo creo que el Plan BIM Chile está muy bien, pero que yo también conozco a muchos chilenos que no saben lo que es BIM, O sea, que quiero decir que tampoco es oro todo lo que reluce. No, pero bueno, a ver, todos tenemos... Son pymes todo. Todos pymes. No, bueno, hombre, también podríamos poner los ejemplos de Singapur o de Finlandia, sí. Reino Unido, ¿no? Pero bueno, Singapur yo creo que en los años. que nos hemos de reflejar es en aquellos que están avanzando. Creo que como Sergio, el hecho de salir a veces último te da una perspectiva muy importante de lo que hay delante nuestro y que a partir de aquí lo hemos de hacer lo mejor posible, ¿no? Yo, sin tener KPIs concretos, me cuesta, ¿no?
Me cuesta promover, me cuesta acelerar, me cuesta, ¿no? Me gustaría decir, oye, dentro de 3 años todas las escuelas de arquitectura e ingeniería deberían tener dentro de sus sílabus el BIM. Pues yo creo que son cosas que tendríamos que... Ojalá que no, y ese debate lo tendremos. Pues ese debate lo podemos tener Ojalá que no. Pero como KPI, Ignasi, quizás te valga el ver cuántas de las empresas constructoras que están trabajando fuera de España con gran éxito trabajan con BIM. Y a lo mejor ese KPI te da la sorpresa de que no tenemos que mirar tanto afuera y podemos mirar perfectamente a lo que tenemos en casa a los de dentro, y estar muy orgullosos de los ejemplos que podemos seguir desde aquí. Y tenemos hoy aquí a Comsa, no digo más. Quedémonos con esta frase. Que me parece... 3.000 millones de euros licitados el año pasado con requisitos BIM. Claro, es que el gusto que tenemos por mirar hacia el otro lado de la valla y pensar que la hierba está más verde, tendríamos que de vez en cuando cruzar la valla y decir, carajo, pues en España también hay zonas en las que está bastante verde y bien crecida. Totalmente, totalmente. Lo comparto, ¿eh? Nuestra experiencia es así. Oye, pues... Como KPI, vaya, o sea, después ya hay opiniones, pero como KPI objetivo, a mí me parece... Oye, si lo veis así de bien, perfecto. Nos emplazamos cuando salgan los estándares y la guía, María, y entonces así miramos. ¿Os parece? Pues seguro que en la comisión están encantados además, porque el esfuerzo que se hace también está bien poderlo difundir, ¿no? Que no se quede solo en un papel, ¿no? Sino que se debata, que se hable de ello, que la gente lo conozca, y yo creo que eso es pues muy importante. ¿Eso para cuándo estaría previsto? Ahí no. Estás poniendo un KPI, David. No, estás poniendo un KPI que yo no tengo. A ver, yo lo que te puedo decir, David, es que se están trabajando, o sea, los documentos ya están escritos y ya estamos en etapa de corregir los documentos, o sea, ya de darles las... De hecho, uno de ellos ya le estamos dando la 3ª vuelta y el otro es la 2ª. Luego, lo que pasa es que esto en la administración pues pasa por un proceso y esto tiene que ir a la comisión, porque el comité técnico es el comité técnico. Somos técnicos que proponemos, en base a las necesidades que nos reclama la comisión, pues una serie de cuestiones, ¿no? Y al final eso luego tiene que volver a la comisión lo tiene que validar, una vez que lo valida pues tiene que ir al resto de ministerios, porque como recoge el propio Real Decreto, el propósito de esto es que todos los ministerios estén de acuerdo en que esto tiene que salir adelante. Entonces, una vez que está validado por todos, vuelve a la comisión y ya de la comisión va al Consejo de Ministros. Entonces, ¿para cuándo? No te lo sé decir. Antes del final de año seguro. Con el plan BIM los plazos han sido impresionantes, ¿eh? Te lo puedo asegurar. O sea, yo no daba, personalmente lo reconozco, no apostaba porque fuera a salir antes de verano y ha salido. O sea que no me sorprendería que, como dice Sergio, María, antes de final de año... desde que se convocó, desde que se creó la comisión, porque si vamos a verlo desde el Real Decreto del 18, igual los plazos van en la línea. Claro, pero desde que se creó la comisión, tú y yo ya lo hablamos esto en BIMRAS, hubo una serie de circunstancias que hicieron que se paralizara todo mucho, ¿no? Contextualizo. Sí, muchísimas gracias a todos.